Prevención entonces de la transmisión vertical de VIH y sífilis. Vamos a empezar por partes. Primero hablemos de la transmisión vertical del VIH. Ya hemos comentado en clase anterior lo concerniente al propio VIH y lo que era en adultos. Si mal no recuerdo, ya han tenido una clase de VIH en pediatría también, ¿no? Ya, ahora vamos a ver básicamente lo que es la transmisión vertical, o sea, el acto de que una madre pueda transmitir la infección al producto. Es básicamente eso lo que vamos a ver hoy día. Algunas cosas preliminares que es importante que lo recuerden, que lo tengan presente. Esto que están viendo aquí, por ejemplo, ya son datos actualizados, ya, hasta este año, desde inicios de la epidemia. Aquí no tanto con la idea de que vean que Lima obviamente es quien alberga la mayor cantidad de casos en adultos, Lima y Callao obviamente, sino lo que, digamos, nos reúne el día de hoy, que es la transmisión vertical. Fíjense que el 97% de todos los casos de infecciones por VIH que tenemos en el Perú, desde inicios de la epidemia hasta el día de hoy, podríamos decir, reportados, son transmisiones por vía sexual, ¿ya? El 97%. Sin embargo, hay un 1% por vía parenteral, que no significa de que hoy en día se esté transmitiendo mediante las transfusiones sanguíneas, por ejemplo, o los hemoderivados. Lo que sucede es que a inicios de la epidemia, más o menos por estos años, cuando se reportaban los primeros casos, los screenings en los bancos de sangre no eran los screenings que tenemos hoy en día, ¿ya? Y es obvio que al inicio, incluso cuando no se conocía datos exactos sobre la misma epidemia, esto estaba empezando recién, obviamente hubieron algunos casos que se infectaron por esta vía. Hoy en día eso ya prácticamente está descartado con todo lo que se hace en el laboratorio y con la selección que se hace de donantes, ¿ya? Pero como esto es prevalencia, saben que se junta casos antiguos y casos nuevos, no hay forma de retirarlos, entonces siempre van a estar ahí y ese porcentaje representa más o menos el 1% del total. No va a ir en incremento jamás, esto irá disminuyendo con el tiempo a medida que aumenten los casos. Y en lo que es transmisión vertical lo mismo, a inicios de la epidemia era mucho más común, porque obviamente no teníamos mucho el manejo. Sin embargo, hoy en día, gracias a lo que se hace, es prácticamente una situación teórica el que un niño nazca con VIH. Hay formas de evitarlo, aun cuando, digamos, el embarazo ya esté muy avanzado, lo vamos a ver. Y ese porcentaje hoy en día es más o menos 2%. Esos datos son oficiales y por lo tanto, como quiera que no solamente en la parte, diríamos, de la parte clínica, sino también en la parte de salud pública vienen preguntas, no vaya a ser que haya una pregunta de ese tipo. Acuérdense que el mayor porcentaje por vía sexual, un escaso 1% por vía parenteral y 2% más o menos es el porcentaje, o menor a 2% si quieren, que se maneja para el caso de la transmisión vertical, ¿ya? Ese es un dato importante. Otro dato interesante y también real, porque como digo, son datos oficiales que maneja la Dirección General de Epidemiología. Esto es importante. Pueden ver, por ejemplo, la relación varón-mujer o hombre-mujer a lo largo del tiempo, cómo ha ido más o menos cambiando, ¿no? Inicialmente había gran cantidad de varones con respecto a la escasa cantidad de mujeres. Miren, si hablamos en cifras, pueden ver aquí, miren a inicios, de 16 casos registrados en varones, habían 2 casos en población femenina, 93 varones, 4 nada más. Entonces, había una relación, se dice, hasta casi de 10-1, ¿ya? En algún momento, en el Perú, a inicios de la epidemia. Esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿ya? Ha ido cambiando en el tiempo. Y hoy en día, bueno, se habla de relaciones mucho más cercanas, ¿ya? Como pueden ver aquí, podríamos decir de 8-3 o de 8-2 más o menos, que si queremos ser más exactos es casi como 4-1, ¿no? O quizá un poco menos incluso. ¿Qué significa? Que esa relación tiende a equipararse en el tiempo, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe? No es a que estén disminuyendo los casos en los varones. Eso sigue igual. Lo que sucede es que está aumentando los casos de VIH y de SIDA en el sexo femenino, ¿ya? Entonces hay ese comportamiento, esa tendencia. Por eso es que la relación hombre-mujer, miren, de lo que era alto a predominio de sexo masculino, esto ha ido disminuyendo. Hoy en día es menos de 5-1, ¿no?
a tenerlo presente. ¿Ya? ¿Por qué estamos tocando esos dos puntos que deberíamos tocarlo ya cuando hagamos la parte de epidemiología? Es justamente porque vamos a hablar de transmisión vertical y en lo que concierne a la población femenina es importante tener en cuenta esos dos aspectos. Bien. Y a ver, vamos a verlo. Dice, según vayamos comentando, estas primeras preguntas no son propiamente de transmisión vertical, pero de alguna manera están relacionadas. Entonces, conviene ir comentándolo según vayamos avanzando. Lo primero que nos preguntan es que los cambios en la epidemiología local para el VIH en el Perú, habla de nuestro medio, ojo, muestran que la prevalencia de la enfermedad ha disminuido la relación masculino-femenino. ¿Ya? ¿Debido a qué? Lo hemos comentado. O sea, antes había una relación masculino-femenino elevado, 10-1, ¿no? De repente, 8-1. Eso ha ido disminuyendo, está tratando de acercarse las cosas, ¿ya? ¿Por qué era eso? ¿Porque ha disminuido la población de varones infectados? No, ¿no es cierto? Hemos dicho eso, no ha disminuido, eso continúa igual. ¿Por qué hay disminución de mujeres infectadas? Eso sería ilógico, ¿no? Porque si disminuyera esta población, la relación aumentaría más todavía, ¿no? ¿Hay aumento de varones infectados? Tampoco, porque si aumentaría la población de varones infectados, la relación también tendría a ampliarse. ¿Hay aumento de mujeres infectadas? Sí. ¿Ya? Cada vez hay más mujeres infectadas, eso sí está yendo en crecimiento, y eso hace que la relación varón-mujer disminuya, obviamente. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto último, que dice aumento de la población puente? ¿Qué cosa es la población puente? Ya lo vamos a detallar cuando hablemos de epidemiología propiamente. Sin embargo, es importante que se les vaya adelantando algo. La población puente es aquella que de alguna manera sirve para transmitir el VIH desde las poblaciones de riesgo hasta la población general. ¿Ya? La prevalencia en la población general es, no diríamos que es escasa, pero es baja comparada con otras realidades. Se habla de 0,2 a 0,5% en la población general en el Perú. Sin embargo, por ejemplo, en el grupo de HSH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, hay relaciones elevadas, hasta de 25%. Eso es bastante elevado, ¿no? Entonces, hay personas que tienen, vamos a ser objetivos y claros al mencionar lo que vamos a decir, hay personas que tienen contacto sexual con esa población de riesgo y también tienen contacto sexual con la población general a la vez. ¿Ya? A esa población se le llama población puente. Voy a ser más claro todavía. Por ejemplo, una persona de sexo masculino que recurra a sitios donde puede tener contacto sexual, por ejemplo, con otros hombres homosexuales contagiados con VIH y a la vez, digamos, tiene su esposa en la casa y transmite la infección, o a la vez tiene contacto con la población heterosexual. Esa es más o menos la población puente. Hay un grupo de riesgo, ¿ya? Hay un grupo de riesgo donde está concentrada la epidemia. Estamos hablando de HSH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, personas privadas de la libertad, ¿no es cierto? Las cárceles es un lugar donde hay alto riesgo para adquirir VIH, alcohólicos, ¿ya? Usuarios de drogas, ¿no? Es un grupo importante donde más o menos se concentra la población. Hay una población general que no tiene nada que ver con ese grupo, sin embargo hay población puente que puede tener contacto con ambos y ese es justamente el motivo para que pueda transmitirse la enfermedad. Y eso explica más o menos por qué en la población de mujeres se está incrementando, ¿ya? Los HSH, que son al final, son varones, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esos HSH, travestis por decir, tienen relaciones sexuales, ¿con quién? Con otro grupo de varones, necesariamente, ¿o no? ¿Sí? Entonces son esos varones los que pueden transmitir. O sea, la población puente es fundamentalmente población masculina. ¿Ya? Y esa población que pueda transmitir a la población general, miren, si es un varón que ha tenido relaciones sexuales con grupos de riesgo y ese mismo varón potencialmente ya infectado va a tener contacto sexual con la población general, ¿con qué grupo de la población general podría tener contacto? Si fuera con varones ya no sería población general, estaríamos hablando del grupo de riesgo. Tendrá que ser necesariamente con la población femenina, ¿ya? Por eso es que la población femenina tiene incremento en la prevalencia, ¿ya? A eso se debe. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. La población puente se llama eso. Ya lo vamos a ver en epidemiología con mucha más precisión.
Y aquí, ¿cuál era la alternativa? Esta de aquí, ¿no es cierto? Que hay un incremento o aumento de mujeres infectadas. Eso hace que la relación masculino-femenino o hombre-mujer, como quieran, tenga esa tendencia a disminuir en el tiempo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Ya. Es como preámbulo, más o menos. Otra cosa importante aquí. Dice, en el Perú la prevalencia de VIH en la población general es de 0,2 a 0,5, lo que les había dicho, ese es un dato oficial, hasta que no se diga lo contrario, esa es la prevalencia de VIH en el Perú, acuérdense, 0,2 a 0,5%, ¿ya? Dice, y la prevalencia de la transmisión vertical de esta infección para el año 2012, o sea, para nuestra realidad actual, ¿cuánto era de la transmisión vertical propiamente? Estaba acá, ¿no es cierto? Habíamos dicho 2% o menos de 2%, porque 97% es por vía sexual y 1% es por vía parenteral. Ya, esos datos, por favor, grábenselos. Muchas veces les gusta preguntar así. Hay una sección de salud pública y por ahí pueden preguntar ese tipo de datos, ¿ya? Es importante. Hay algunos otros datos más. Por ejemplo, en trabajadoras sexuales femeninas, ¿cuánto creen que es la prevalencia? En general, ¿ah? Y estamos hablando de trabajadoras sexuales de esas que tenemos, por decir, en el centro de Lima. Hay muchos trabajos de investigación que se han hecho. Les estoy adelantando datos a manera de un poquito incentivarlos en el tema también. Uno podría pensar que cuando hago esa pregunta no falta alguien que me dice debe ser 100%, ¿no? Otros me dicen debe ser por lo menos 50%. Y lo cierto es que es menos del 1%, ¿ya? A pesar de que tienen alto riesgo, ¿ya? El grupo mayor de más riesgo es la población de HSH. Y ya lo hemos comentado, creo, cuando hablábamos de VIH en la parte fisiopatológica, era justamente porque habían estructuras entre receptores, correceptores que abundaban en la mucosa anorrectal y por ende quienes practican ese tipo de actividad sexual son los que más riesgo tienen y eso hace que esa población sea especialmente de riesgo. Bien, entonces hablemos de propiamente lo que es la transmisión vertical, con ese pequeño preámbulo. Al decir transmisión vertical, estamos haciendo referencia a la transmisión que se puede dar de madre gestante a el producto, al recién nacido, obviamente, que puede ser durante el embarazo, puede ser durante el mismo parto, o puede ser posparto, durante la lactancia materna. Todo eso es transmisión vertical, no es solamente en el parto. Puede ser antes del parto, puede ser en el intraparto propiamente, o puede ser posteriormente por la lactancia materna. Cualquier virus, bacteria o lo que quieran que se transmita, siempre agente infeccioso obviamente, que se transmita de esa forma, estamos hablando de transmisión vertical. Y en el caso del VIH no es la excepción. El VIH se puede transmitir intraútero, ¿ya? Se puede transmitir en el momento del parto o se puede transmitir posterior al parto durante la lactancia materna, ¿ya? De los tres, el que, digamos, conlleva mayor riesgo es el intraparto, ¿ya? La mayor posibilidad de transmisión vertical del VIH es durante el trabajo de parto y propiamente en el parto propiamente, ¿no? En el expulsivo, todo lo que ustedes conocen. Sin embargo, no deja de ser riesgoso la lactancia materna, por eso uno de los pilares es suspender la lactancia materna. Y esa nada más ya es una pregunta de examen, ¿no? Una de las preguntas que he visto es justamente eso, ¿qué se debe hacer? Suspender la lactancia materna. Se debe suspender porque hay la posibilidad de transmitir por lactancia materna. También puede ser intraútero, pero no es lo más común, ¿ya? No es lo más común. Ahora, otro concepto importante, ¿qué sucedería si tenemos una mujer gestante infectada con VIH que no toma ni tratamiento, lleva su embarazo sin controles prenatales, termina en parto domiciliario, sin ningún tipo de control ni nada? ¿Qué chance tendría ese recién nacido de adquirir el VIH? Tampoco es 100%. Hay una tasa de transmisión, ¿ya? Que varía según la literatura, se habla desde 15%, algunos 42%, pero hay un promedio, y ese es el que tenemos que recordar, que es más o menos 25%. Es más o menos ese porcentaje. Algunos se atreven a decir hasta 30%, pero no es ni siquiera 50%, ni mucho menos no es 100%. O sea, ¿existe una posibilidad de transmisión? Sí, pero no es del 100%. Ya, esa es una de las cosas que hay que saber, que hay que recordar.
O sea, sin ningún tipo de manejo, más o menos esa es la tasa de transmisión, 25 a 30%. Y obviamente si manejamos el caso, la posibilidad disminuye a tal punto que en algún momento es casi un riesgo teórico si la cosa está bien hecha. Entonces, si sabemos nosotros que a nivel intrauterino se puede transmitir, sabemos que durante el parto también se puede transmitir y sabemos que en la lactancia materna también, por lógica, ¿qué cosa haríamos para evitar la transmisión? O intentar evitar por lo menos. Trabajaríamos en el intrauterino ¿cómo? Con el feto no podemos hacer nada, pero con la mamá sí, ¿no? Por eso es que se da tratamiento antirretroviral durante el embarazo. ¿Ya? Ya lo vamos a ir entendiendo mejor, pero más o menos ese es el pilar. ¿Por qué se hace cesárea? Justamente porque sabemos que durante el parto existe el mayor riesgo de transmitir al recién nacido. Entonces se realiza cesárea. ¿Ya? ¿Y por qué se suspende la lactancia materna? Porque obviamente durante la lactancia materna también existe el riesgo de transmitir el virus al recién nacido. Entonces los pilares fundamentales para un manejo adecuado en una gestante con VIH es tratamiento antirretroviral durante la gestación, terminar el embarazo por cesárea y suspender la lactancia materna. Les voy adelantando algo y eso es importante que lo sepan. Alguien me dirá, ¿y qué hacemos con esas familias pobres que no tienen para comprar lactancia artificial, digamos, ¿no es cierto? Por si acaso el Estado les da hasta los 6 meses, ¿ya? Eso está normado en el Perú. Se entiende más o menos la situación, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que se ha hecho. Ahora, alguien les puede decir, pero ¿se puede dar un parto sin cesárea? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Por qué? La tasa de transmisión no es del 100%, ¿ya? Pero yo les diría, desde el punto de vista de riesgo, si ustedes fueran ministro de salud, dirían, como el riesgo no es de 100%, que den nomás su parto por vía vaginal. La respuesta es no, ustedes tienen que minimizar al máximo el riesgo. De ahí que está normado que toda mujer con VIH termine su embarazo por cesárea. Está normado. Que van a encontrar literatura que les dice que con carga viral baja y controlada y que mientras no haya desgarros y mientras no haya traumatismos en el recién nacido y etcétera, se podría dar. Claro que sí, van a encontrar trabajos. Pero estamos hablando de lo que está normado. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, existe un riesgo y eso obviamente hay que manejarlo de esa forma. Bien, entonces vayamos a ver uno por uno. Primero, habíamos hablado, si regresamos, de la transmisión intrauterina o durante la misma gestación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, la transmisión vertical del VIH, pero a nivel intrauterino. Miren, de todos los casos que se pueden dar, más o menos llega al 15%, del 10 al 15%, de toditos los casos que se podrían dar. O sea, no es la forma más común, más riesgosa, podríamos decir. ¿Hay factores de riesgo que van a incrementar esta posibilidad? Sí. ¿A qué cosa está asociado? Siempre van a encontrar esta cifra, ustedes, o esta frase, perdón. Alta carga viral en sangre materna. ¿Ya? La carga viral no es otra cosa, más o menos desde el punto de vista, digamos, literal, que la cantidad de virus que tiene una persona en cada mililitro de sangre. Más o menos esa es la carga viral. ¿Ya? Entonces, alta carga viral en sangre materna. ¿Cómo disminuye la carga viral? Con el tratamiento antirretroviral. Uno toma tratamiento antirretroviral, sea gestante o no lo sea, teniendo VIH, toma tratamiento antirretroviral y la carga viral baja. Lo habíamos comentado, ¿se acuerdan cuando hacíamos VIH? ¿No? Cuando se pone menos de 40 copias, decimos que estamos con una carga viral suprimida, así se llama, y el riesgo, incluso por vía sexual, es escaso. Incluso por vía sexual. ¿Ya? Esa es la idea, dar tratamiento antirretroviral a las gestantes con la idea de que supriman esta carga viral. ¿Por qué? Porque es el principal factor de riesgo, alta carga viral. ¿Ya? Otra es el bajo nivel de CD4, que si somos objetivos también, más o menos va en relación a lo mismo. Porque si tiene alta carga viral, obviamente eso hace que el CD4 baje. ¿Ya? Es casi más o menos lo mismo, dicho de otra manera. ¿Ya? Alta carga viral. Sin embargo, existen algunas situaciones ya plenamente estudiadas, no es ninguna novedad esto, ya es algo que ya está plenamente establecido. Existen algunas carencias nutricionales que se han asociado con el incremento de riesgo de transmisión intrauterina, lo que está bien, hierro,
importante tratar a una gestante, ¿no?, de una anemia ferropénica. Más aún, si tienen pacientes con VIH de sexo femenino en edad fértil, hay que evitar de que tengan anemias carenciales, sobre todo la asociada a hierro. ¿Por qué? Porque potencialmente son gestantes, en cualquier momento pueden gestar y no vamos a esperar recién ese momento solucionar. De alguna manera disminuimos el riesgo. Vitamina A, la carencia de vitamina A se ha asociado, lo mismo zinc y selenio. ¿Ya? La única avitaminosis es esta. ¿Por qué será? Porque la vitamina A tiene que ver con los epitelios, mayor riesgo de sangrado también, ¿no es cierto? Muy bien. Pero de todo esto, el factor de riesgo que me interesa que recuerden, porque les podrían preguntar, es la alta carga viral. Y ustedes saben que para transmisión por vía sexual es lo mismo. Alta carga viral, sinónimo de mayor riesgo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales puede transmitirse? A ver, hagan de cuenta que no es VIH. Hagan de cuenta que es una infección. ¿Ya? Y una infección intraútero, ¿cómo creen que se puede transmitir? Las cosas que la mamá le transfiere, le transmite, sean buenas o malas, hablemos de nutrientes, al feto, ¿a través de qué cosa es? A través del cordón umbilical y por medio la placenta, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿no creen que debería infectarse primero la placenta? Claro que sí. O sea, quiero que más o menos esto quede como algo lógico para que no estén memorizando nada. Es obvio. ¿Ya? La placenta se contamina, se infecta con virus y obviamente de ahí puede partir y transmitirse. ¿Ya? Esa es una de las causas. Acá están los mecanismos. Infección placentaria. Y otra, obvio, es la transfusión materno-fetal. Porque la sangre de la mamá tiene, pues, de alguna manera, tiene virus. ¿No es cierto? Y si hay transfusión materno-fetal, es obvio, le va a transmitir justamente estos virus. ¿Se entiende? ¿Se entiende el mecanismo? Ya, muy bien. Esos son los dos mecanismos entonces. Infección placentaria o transfusión materno-fetal. A veces las dos. ¿Ya? A veces las dos. Y quiero aquí que reparemos en esto que dice transfusión materno-fetal. Esta transfusión materno-fetal, por eso les digo, olvídense que sea VIH, en general hablemos, toda transfusión materno-fetal es mayor cuando hay flujo de sangre de la madre al feto, ¿no es cierto? ¿O no? O de la madre al producto, si quieren. ¿Qué sucede en el trabajo de parto? Las contracciones uterinas pueden hacer que incremente esta transfusión materno-fetal o no. ¿Sí o no? Nomás dígame. Claro que sí. Claro que sí. De ahí ya van a ir analizando de que la cesárea se tiene que hacer antes del inicio del trabajo de parto. Porque si ya inició el trabajo de parto, ya existe, ya ha habido contracciones y ya ha habido transfusión materno-fetal. El riesgo ya es mayor. Ya no va a servir de mucho la cesárea. Claro que se tiene que hacer, pero ya no va a ser tan óptimo. Entonces no es simplemente que cesárea y se acabó, sino hay que hacerlo en su momento. Es antes del inicio del trabajo de parto. No es durante el trabajo de parto, porque este dato de transfusión materno-fetal ya podría estar presente. ¿Ya? La cosa va más o menos por ahí. Entonces recapitulemos y hablemos de lo importante. ¿Qué sucede cuando estamos pensando en la transmisión del VIH a nivel intrauterino durante la gestación? Depende de que la mamá tenga alta carga viral. Eso es uno. Y para tener alta carga viral debe estar sin tratamiento antirretroviral, ¿no? Esa es una de las situaciones. ¿Y cuáles son los mecanismos? Que la mamá le transfiera sangre, o sea, transfusión materno-fetal, o que la placenta primeramente se infecte, ¿no? Más o menos va por ahí. Sin embargo, habíamos dicho ya que esa posibilidad de transmisión era mayor durante el parto, no se olviden. O sea, no es tanto intraútero ni es en la lactancia, que también son formas. Es más que todo en el parto. Eso es lo que tiene que quedar claro. Miren, cuando decimos alta carga viral, más o menos hacemos referencia de 10.000 copias. ¿Ya? Claro, está bien, más de 100.000 copias. Más de 100.000 copias, teóricamente se dice, tiene alta carga viral. Pero miren cómo varía, ¿ya? Varía la tasa de transmisión, miren, la tasa de transmisión del VIH dependiendo de la carga viral. Cuando la carga viral es baja, como en este caso, o relativamente baja, habla menos de 6.000, digamos, podríamos decir redondeando, tiene una tasa de transmisión más o menos de 5,4%. ¿Ya?
Pero cuando, según va incrementando, también pueden ver que la tasa de transmisión va en incremento. Y cuando la carga viral es alta, fíjense, puede llegar a estas cifras. Entonces, ni vuelta que darle, va a haber menos posibilidad de transmisión cuanto menos sea la carga viral. ¿Y cuál es la única forma de bajar carga viral en cualquier persona? Con tratamiento. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. ¿Se debe tratamiento antirretroviral a las gestantes? Sí, se tiene que dar. A las gestantes con VIH, obviamente. Fíjense, este es un dato publicado ya hace algún tiempo, ¿no? No es un dato de ahorita, no es un dato que sea noticia. Es algo que ya está escrito, por lo tanto, como ya está plenamente establecido, son cosas que sí pueden preguntar. ¿Ya? Fíjense, aquí estamos hablando de una publicación del Journal Infection Disease todavía de 1999. O sea, fíjense de qué tiempo esto ya estaba plenamente establecido. ¿Ya? No debería ser novedad para nosotros, todos tenemos que manejar estos conceptos. A más carga viral, mayor posibilidad de transmisión. Sin embargo, habíamos dicho que la mayor posibilidad de riesgo es durante el parto mismo. Y aquí está justamente lo que les decimos. Miren, 65 a 75% de todos los casos, a diferencia del otro que era del 10 al 15, es la transmisión intraparto, o sea, durante el parto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Otra vez, miren, lo mismo está ahí. Alta carga viral en sangre y secreción materna. ¿Cómo evitamos eso? Con tratamiento antirretroviral. El principal factor de riesgo lo podemos casi eliminar si damos tratamiento antirretroviral. Bueno, hay otras cosas más que son simple lógica de lo que podría suceder. Ustedes saben que contacto con sangre implica riesgo, por eso dice intercambio de sangre materno-fetal en el trabajo de parto. Obvio, hay contracciones, ¿ya? Con cada contracción se manda sangre en dirección madre-feto y obviamente puede transmitirse, ¿no? Contacto del niño con secreciones y con sangre materna también. Por eso es que quizá, no sé si haya una indicación más, pero hasta donde sé no hay otra. Incluso ya estaba proscrito el bañar a un niño recién nacido, ¿no es cierto? Excepto cuando tiene VIH, la mamá. En el caso de una mamá VIH hay que bañar al niño, con la idea de eliminar lo más pronto posible secreciones y sangre que puedan haber, para evitar justamente este riesgo que es el contacto con secreciones y con sangre. Miren, rotura prematura, más aún si es rotura prolongada de membranas. ¿Por qué será? Porque hay posibilidad de infección, ¿no es cierto? Y si hay infección, hay inflamación, y donde hay inflamación hay mayor cantidad de linfocitos T, y dentro de ellos linfocitos TCD4, que son el blanco del VIH, y por lo tanto, si el niño va a nacer por ese canal infectado, va a haber problemas. Parto pretérmino que está en relación al grado de madurez del sistema inmunológico de ese recién nacido. ¿Ya? Aquí es vital que el niño esté íntegro en todo, incluido su sistema inmune. Más o menos por lo mismo que era la rotura prematura de membranas, habrá infecciones genitales, más aún si hay ITS, corionitis, etc. ¿Ya? Y este dato sí es importante, se ha relacionado al primer gemelar también, ¿ya? Al primer gemelar. Cuando hay embarazo gemelar, el primer gemelar, si es por vía vaginal obviamente, tiene mayor riesgo. ¿Cómo se evita esto? Todo esto de aquí con una cesárea. Se hace la cesárea y se acabó. Riesgo eliminado, ¿ya? O reducido al mínimo por lo menos. Mecanismos, ¿cuáles serán? Ya estamos hablando del mismo trabajo de parto. Seguirá habiendo transfusión materno-fetal, obvio, con cada contracción, ¿no? En este caso ya la infección ya no es pues por placenta, sino es más bien una infección ascendente, ¿no? Una infección ascendente, más aún si está asociado a rotura prematura de membranas, como habíamos dicho, y obviamente eso produce infección del canal del parto. Importante. Entonces, recapitulemos. Intraparto, principal factor de riesgo, como en el caso anterior, alta carga viral. ¿Cómo vamos a manejar esto? Dando tratamiento antirretroviral a la mamá. Y vamos a evitar todos los demás riesgos, obviamente, con una cesárea. Se elimina todo esto. Y también hay trabajos que lo mencionan. Evidencia médica, nosotros le llamamos a eso, ¿no? O sea, no hablamos de mi experiencia, yo he visto, en mi hospital lo hacen así. No, eso no es evidencia. Evidencia es lo que está escrito. Ya, y miren cómo hace ya bastante tiempo, en este caso otra revista, el New England Journal of Medicine, que también no es una revista, digamos, nueva, es una revista que ya tiene su tradición, es respetada porque tiene cosas que publica muy serias. Fíjense cómo todavía hace ya bastante tiempo
han hecho otro estudio, ¿no? También referente a la tasa de transmisión, donde comparan parto vaginal, que está verde, con cesárea electiva, y por eso está subrayado, electiva, no es cesárea de emergencia. ¿Por qué? Porque la cesárea de emergencia generalmente es en el trabajo de parto. Tiene que ser electiva. Señora, usted cumple tantas semanas de edad gestacional en tal fecha, ahí vamos a hacer la cesárea. Programado, electivo. Ya, no que no venga en el expulsivo, porque eso no nos va a ayudar mucho. Entonces, miren, cuando no se usan antirretrovirales versus cuando sí se usan antirretrovirales. Han comparado parto vaginal versus cesárea electiva en una población importante, porque si nosotros hacemos un estudio de investigación con 8.533 personas, es un estudio importante, ¿no? Miren, cuando no se usan antirretrovirales en la mamá y no se hace cesárea, es decir, parto vaginal, el riesgo, ¿en cuánto está? Digamos, redondeémoslo, ¿cuánto? Más o menos 20%. ¿Qué es lo que habíamos dicho? El riesgo, sin ningún tipo de manejo, más o menos bordea esa cifra. 25%, más o menos. ¿Ya? Nunca es 100%. ¿Qué pasa si a esa mamá que no le han dado antirretrovirales, ya, le realizan cesárea? El solo hecho de hacer cesárea disminuye, miren, a la mitad de riesgo. Solamente haciendo la cesárea. Ahora, si esto se da en el contexto de usar antirretrovirales, o sea, a la gestante le dan antirretrovirales, con solamente haber dado antirretrovirales, así sea un parto vaginal, fíjense, el riesgo de 19% baja a 7%. Considerable, estadísticamente significativo. Y si todavía nosotros no solo le damos antirretrovirales, sino terminamos el embarazo por cesárea, el riesgo es 2%. O sea, hay definitivamente una brecha importante cuando se realiza cesárea electiva, ¿ya? Y cuando se usa antirretrovirales. Dos parámetros importantes. Con la cesárea electiva estamos evitando los riesgos del trabajo del parto mismo, ¿no? Y con los antirretrovirales estamos evitando el riesgo de ¿qué? De la infección intraútero, ¿no? Y también durante el parto, que estaba relacionado a la alta carga viral. Con los antirretrovirales disminuimos la carga viral. ¿Se entiende lo que estamos comentando, no es cierto? Ya, más o menos la cosa va así. Ustedes saben que cuando hablamos de evidencia científica hay categorías. Una opinión de experto no es lo mismo un metaanálisis, por ejemplo, ¿no? Hay categorías. Vienen los estudios de opiniones de experto, vienen, según vamos subiendo de categoría, pasamos a reportes de caso, que ya tienen algo de validez, pero no tanto, ¿no? Vienen los estudios que asocian causa-efecto, los retrospectivos casos y controles, pasamos por otro tipo de estudios, y lo mejorcito, obviamente, son los estudios randomizados, placebo controlados, ¿no? A doble ciego, o sea, ensayos clínicos. Y cuando nosotros cogemos todos los ensayos clínicos que tenemos sobre un tema y los reestudiamos, estamos haciendo un metaanálisis o una revisión sistemática. Por encima de eso no existe nada. Eso sí es evidencia. Y esto de aquí, como pueden ver, es más o menos eso lo que estamos comentando. O sea, es una revisión sistemática que se hace a todos los trabajos, obviamente bien elaborados, bien diseñados, ¿no? Que hayan considerado a la cesárea como método de prevención de la transmisión vertical del VIH. Por otro lado, el riesgo, el odds ratio, ustedes saben que tiene tres posibilidades. Cuando el odds ratio es 1, no existe asociación ni de riesgo ni de protección. Voy a poner otro ejemplo. Fumar produce cáncer. Relaciono personas o saco el odds ratio y me sale 1. Significa que fumar ni produce cáncer ni te protege contra el cáncer. Simplemente es indiferente. Eso es 1. Cuando sale más de 1, es riesgo. Si sale 3, por ejemplo, decimos que fumar produce o otorga 3 veces más riesgo de tener cáncer respecto a los que no fuman. Si sale 5, será 5 veces más riesgo. Pero ¿qué pasa si sale menos de 1? Es un factor de protección. Aunque suene ilógico, podría ser, por ejemplo, si sale, en el caso del tabaco, cosa que no sería lógico, pero suponiendo que saliese, diríamos que fumar más bien es un factor de protección para no tener cáncer. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que han hecho eso. Punto de corte, 1,
Aquí está mayor de 1 y aquí está menos de 1. Fíjense, toditos los trabajos bien diseñados que han sido objeto para poder hacer este metaanálisis. Han hecho todos los trabajos randomizados, los ensayos clínicos, lo han reestudiado. Todos otorgan un valor, miren, según vamos viendo, ¿no? Un valor de ¿cuánto? Menor a 1. O sea, todos dan factor de protección. Entonces, si alguien me quiere rebatir esto y decirme, la cesárea más bien incrementa el riesgo para transmitir el VIH, tendría que mostrarme otro metaanálisis, ¿no? De así esa cantidad de ensayos clínicos donde me diga lo contrario. ¿Ya? Y obviamente no lo hay. ¿Ya? O sea, lo que quiero no es obligarles, sino convencerles, pero con fundamento, de que lo que estoy hablando tiene su sustento. ¿Se entiende? Ya, entonces la cesárea protege. Aquí lo que han hecho es eso justamente, cesárea, ya, y todos los trabajos de investigación han otorgado un riesgo menor a 1, o sea, factor de protección, ya, en un metaanálisis. Lo mismo aquí, a lo largo de los años, en ese mismo trabajo de New England, cómo las cesáreas selectivas han ido incrementando en el tiempo debido justamente a la evidencia y a los buenos resultados, ya, tanto en Norteamérica como en Europa, ya, han ido incrementando. Ya, y eso tiene su razón de ser. Si eso lo extrapolamos, acá también está sucediendo lo mismo. Hoy en día se hace lo mismo con las gestantes acá. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que ustedes encuentren un reporte de caso de una gestante con VIH que ha terminado su parto por vía vaginal, que nunca ha tenido controles prenatales y que su hijo ha nacido sano. Está dentro de las posibilidades, ¿ya? Pero si uno lo que desea es disminuir los riesgos, hacerlos casi teóricos, con la idea de beneficiar al recién nacido, obviamente tiene que recurrir a todo eso, dar targa a la mamá, parto por cesárea y suspender la lactancia materna. Hay algunos reportes que les van a mostrar con menos de 1000 de carga viral, ¿no? Mientras no haya lesiones, etcétera, se puede dar un parto vaginal y el niño puede nacer sano. Claro, claro que sí. Incluso, como les había dicho, sin hacer absolutamente nada, el niño también puede nacer sano. Pero es una situación casi del azar. Y eso no en nuestra profesión no podemos dejar las cosas al azar.